Señores, ayer o anteayer tuvimos aquí un ingeniero que planeamos hablar de programar un futuro de acuerdo a todos los avances que la tecnología nos guarda. Realmente es de lo que nos habla cada día el ingeniero Ramón Albuquerque, cuando se habla de prepararnos un futuro acorde con los avances. Por ejemplo, él nos hablaba de los cambios, digamos, en los automóviles. Es decir, que ya todos esos mecánicos tienen que cambiar totalmente y prepararse para el automóvil eléctrico. Entonces ya eso, el mismo combustible, el petróleo, y nos habla de la computadora, nos habla de los bancos, pero eso trae como consecuencia la eliminación de personal, más personas desempleadas. Otros dicen, no, pero el problema es que la eliminación del mecánico va a traer el robot y se necesitan obreros para hacer el robot. Es relativo eso. También el ingeniero Albuquerque ha hecho mucha hincapié en la eficiencia, no solamente del bombillo LED por el tradicional, sino del aprovechamiento de la electricidad como elemento que cada día es más costoso y que cada día afecta más nuestro presupuesto individual. Ingeniero, vamos a hablar de eficiencia. Sí, muchas gracias. Sí, el país consume electricidad, consume energía, pero la electricidad ha demostrado ser la forma de energía más útil, la más facilitante, la que ocupa menos espacio, se transmite al más bajo costo y por tanto es un fluido y tiene una tremenda concentración de fuerza y de energía. Por eso la electricidad, desde que se inventó el motor de inducción y desde que en los años 1860 y tanto, ya la electricidad ha ido alcanzando connotaciones como si fuese la energía misma. Y la electricidad, la crisis eléctrica del país, en los campos que utilizan leña no hay crisis de electricidad. Pudiera haber crisis ambiental por el abuso en el corte y tala. Pero el país, lo cierto es que con la dotación de recursos que tenemos, si siguen avanzando la tecnología solar fotovoltaica, la eólica, y de no ser que encontremos yacimientos geotérmicos, es decir, que en el subsuelo encontremos corrientes de vapor a las temperaturas adecuadas, a las profundidades adecuadas, para poder extraerlo y entonces convertirlo también en electricidad. Las dos fuentes fundamentales que el país tiene, en primer lugar la hidráulica, que José Israel ha hablado mucho de esto, incluso él plantea que se libere del 5 megavatios para que el sector privado pueda construir, operar y usufructuar, porque la ley dice que está limitado hasta 5 megavatios, pero bueno, las fuentes fundamentales que se ve claramente que tiene el país es la hidráulica, la solar fotovoltaica y la eólica. Todo indica que como la hidráulica también es limitada, las que no tienen límite son la solar fotovoltaica, y en esta el único límite es el desarrollo de la tecnología, los costos de la misma y por igual en la eólica. Entonces parece ser que el país tiene... Perdón, ingeniero.
Hay otra limitación en la fotovoltaica, que es el almacenamiento de la energía para las horas en que no hay generación. Claro, y una limitación más primaria todavía, y es que solo genera de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces de ahí es que nace esa limitación del almacenamiento. Bueno, Estados Unidos ha hecho estudios muy profundos, que ahora la gente utiliza el término puntual erróneamente, dice muy puntual, como sustituyendo la palabra estructural, la palabra exhaustivo por puntual. Puntual es una cosa que se hace por coincidencia en un instante dado, pero no más de ahí. Bueno, Estados Unidos ha hecho el estudio y sabe que podrá generar el 80% de su electricidad si se dispusiera a invertir para poder almacenar energía durante 12 horas en sistemas de batería, y eso que le costaría $100 mil millones. Dado el tamaño, Estados Unidos tiene una economía con un PIB de 18.6 trillones y nosotros lo que tenemos es una pequeñísima economía de 74 mil millones de dólares, que no llega ni a 100 mil millones de dólares. Esto significa que República Dominicana debe ir pensando seriamente, los planificadores energéticos, todo esto, cómo hacer que República Dominicana pueda ir liberándose del petróleo y del carbón y del gas incluso, o dejar estas fuentes, que son las fuentes más confiables, que les decimos gestionables, es decir, son las que podemos administrar y producir electricidad a voluntad de ella. Cuando se inaugure Punta Catalina, se prenderá la primera, luego entrará la segunda, pero una vez las dos, todo el sistema alcance el estado estacionario, resueltos los problemas de calentamiento y puesto en marcha, una vez se enciende para que no se apague en 2 años, para que solo tenga paradas de mantenimiento de manual, programadas. ¿Y por qué? Bueno, porque buscamos el carbón, lo tenemos ahí contrario al sol, que viene en las noches, que está nublado, que hay una tormenta y que no hay generación. Lo mismo el viento, que el viento es demasiado, entonces hay que incluso abatir los aerogeneradores para que no se destruyan, que no hay viento, todo esto, y por eso el país tiene que tener buenos estudios de cuáles son las zonas donde abunda más la radiación solar. No es pareja, el país no es parejo en términos de la densidad de radianza, de radiación solar. En unos lugares hay más que otros, y ya hemos dicho, y ya Carlito ha puesto aquí, sí, y ustedes empiezan a conocer el mapa que se llama The Solar Global Atlas, el mapa solar global, que nos dice que donde más energía solar tenemos es en Azua, Tábara, todos estos sitios por ahí, que llegamos casi a 1.900 kilovatios de capacidad de producción en un año a potencia máxima, que los tenemos por ahí, que lo preparó el Banco Mundial y que esto ha sido una enorme contribución. Ahí está, no sé si está saliendo ya en sus pantallas, mírenlo ahí. Entonces Carlito va a entrar a la zona de Azua, por ahí, y verán ustedes. Ay, santo Dios. Donde está más el color más oscuro, intenso. Más intenso, eso es mayor. El amarillo tirando a negro, sí, por ahí. Bueno, esos son los lugares. Lo segundo, estamos por Neiva, y lo sorprendente es la gente de San Juan que se animen, por favor, que las inversiones no son tan grandes y que pueden buscar socios
y que el gobierno tiene que empezar, que una de las mejores inversiones que puede hacer es asociarse con grupos privados para ir sacando grupos económicos en las regiones y hacerlos poderosos, porque cuando tengamos empresas poderosas en nuestras regiones, así es la forma de desarrollar el país. Y el gobierno que pueda invertir 100, 200, 1000, 2000 millones con un buen grupo económico que haya demostrado honestidad, pujanza, eso es positivo, porque en San Juan tenemos uno de los índices de productividad de radiación solar fotovoltaico más alto. Ahí dice que 4.973 kilovatios hora por día. No será 4.000, no. 4.9. No, 4.9. 1.815 kilovatios hora por año. 1.800, exacto, 1.815 kilovatios por año, pero ahí también dice al lado que es KWP, ¿verdad? Al lado. KWP, sí, ¿qué es eso? Eso quiere decir que es a máxima radiación solar, máxima potencia de generación. Es decir, que eso hay que aterrizarlo un poco a la realidad. Es decir, deflactarlo en tanto que no siempre se genera la máxima capacidad, no siempre se tiene la máxima radiancia. Bueno, pero ¿qué quiere esto decir? Que también está entonces la línea noroeste, desde Nagua hasta empezar Dajabón. Esto es un filete. Entonces, el país, si Estados Unidos proyecta que tiene zonas tan frías y que no es todo tropical y nosotros somos todo tropical, descartando las montañas que tal vez no sean por una serie de factores los mejores lugares, nosotros también tenemos que pensar que tenemos la potencialidad ahora con estas nuevas mega baterías de Elon Musk, exitosa con la batería de litio y el futuro que nos viene, que serán las baterías de grafeno, vamos a poder tener una capacidad de generación totalmente verde. Pero y entonces utilizar el carbón, el petróleo y el gas para darnos seguridad, porque no podemos apagar el país de noche, ni apagarlo cuando haya uno de estos accidentes meteorológicos. Tenemos que saber combinar cómo vamos a alimentar de energía el país. Bien. Y asimismo, sacar provecho de toda la capacidad de hidrogeneración, desde las micro hasta llegar a las medianas potencias. Ahora bien, dentro de poco arrancará, esperamos que este año, las Catalinas, ¿verdad? Las 2 plantas. El carbón ha subido de precio y hay que comprender que la realidad de los costos a cómo va a producir se dará cuando arranque. No hay, en esto no hay fantasía ni hay misterio. Ingeniero, usted sabe que estaba pensando. Tenemos un amigo que es colaborador del programa, que está comenzando a traer carros eléctricos. Ah, sí. Y se le están vendiendo bien. Pero yo me pongo a pensar, oye, pero de aquí a que si la gente, si se masifica el uso de vehículos eléctricos, si la gente termina descubriendo la ventaja y ve que es una inversión aceptable, entonces, ¿serán las plantas de Punta Catalina solamente para darle electricidad a los vehículos, o eso es algo que se ha estudiado cómo impactaría las necesidades de generación eléctrica del país, el aumento de un parque vehicular basado en electricidad? Sí, voy a darle respuesta inmediatamente, o intentaré concluya esto. ¿Qué decíamos de que los costos reales que podrá producir a que el carbón, en vez de bajar de precio, el carbón ha repuntado de precio? Y hay 2 tipos de carbones. Usted tiene el carbón eléctrico y el carbón metalúrgico, porque el carbón es utilizado en una gran medida para producir aceros, los distintos tipos de aceros. Entonces, ese carbón que se convierte de carbón a coque y que se le agrega una serie de características y se le extrae una serie de contaminantes y de todo esto,
ese carbón que estaba chequeando andará cerca de los $200 la tonelada, porque una tonelada de carbón equivale como a 7.2 barriles de petróleo. Entonces, pero el carbón, sin embargo, eléctrico anda alrededor de los $100. Y hace unos 3 o 4 años que andaba por los 60, 55. Entonces habrá que ver a qué precio se podrá obtener este carbón en una planta que va a utilizar de un kilogramo de carbón, se puede obtener del tipo que va a utilizar esta de Catalina, alrededor de 2.25, 2.30 kilovatios hora, lo que quiere decir que con la capacidad de generación que va a tener esta planta a plenitud de generación, estaríamos hablando tal vez de 1.5 a 1.6 millones de toneladas de carbón al año. Es decir, que cada año el país tendrá que hacer una compra bastante importante. Hoy en día, y ahí es donde queremos ir, pero primero vamos a dar respuesta a tu pregunta. Los autos eléctricos van a ser y ya son una realidad. Los autos eléctricos, la única limitante que estaban teniendo era la autonomía, es decir, la cantidad de kilómetros que puedan correr con una llenada de sus baterías, con una carga de batería. Los autos eléctricos, por tanto, no tienen ese motor. Si son híbridos tienen un motor, pero si son absolutamente eléctricos, únicamente eléctricos, no tienen el motor de combustión interna, por tanto tienen ese peso menos, en cambio tienen el peso de las baterías. Por tanto, no utilizan lubricantes, no utilizan agua, no utilizan nada de esto, porque lo que tienen es un conjunto de baterías y luego un motor acoplado a cada una de las ruedas, si fuese de 4 tracción, pero si es de tracción atrás o delantera, pues entonces tendrá en una o 2 ruedas solamente. Y tendrán una autonomía que podrá ser de 500 kilómetros, de 300, de 700, se aspira a llevarlo a 700. Y son baterías de tipo de litio, son absolutamente silenciosos y, como decía don Julito, van a requerir mecánicos distintos, porque si no tiene motor, ya no será un mecánico para el motor, será un mecánico para el sistema de las ruedas. El nieto del mecánico. Será un electromecánico, porque tendrá que ser más un electricista que un mecánico, pero también tendrá algunas partes puramente mecánicas, entonces mejor. Por eso tienen que ser los mecánicos inteligentes de vanguardia, reentrenados y reentrenados rápidamente. Pero nada más hay que ir por Villa Consuelo para uno darse cuenta que no es en Arroyo Hondo donde está la inteligencia de este país, ni en Casa de Campo. Ahí están los que disfrutan de la riqueza de este país, aunque no tengan inteligencia. La inteligencia de este país está en Villa Agrícola, donde le arreglan a usted todo, en Villa Consuelo, donde agarran el acero inoxidable, de milagro no lo hacen, allí pueden hacer prácticamente nevera, de todo lo pueden hacer. Gente humilde y gente que apenas han estudiado, pero están estudiando, y muchos ya, jóvenes inteligentísimos que se están preparando con una formación informática y todo esto valiosísimo. El consumo de estos autos podrá ser manejado perfectamente por el país. El país sabe ya que no puede atrasarse en la instalación de esos 125 que va aumentando. Ahorita serán 150 megavatios que será necesario instalar cada año para no acumular déficit y no entrar nunca más en crisis eléctrica. Y ahora con nuestra existencia ha sido en crisis eléctrica, porque claro, nunca se han cumplido los planes de expansión del sistema energético, nunca, ni con propiedad privada ni con propiedad pública. Claro. Y vamos a vivir siempre ahí. Ahora, ¿Tú crees que vamos a vivir siempre? Sí. Pero mientras tanto, cada gota de agua que se va al mar no vuelve. Exactamente. Y se inventan
fórmulas, porque con esta dispersión de los síndicos, 200 síndicos por donde quiera, se inventan cosas como lo que están haciendo en Boca Chica ahora, que es llevar el agua excedentaria el agua de lluvia y el agua negra, llevarla al centro del mar con un tubo que llega más allá de los arrecifes. Señor, toda gota de agua hay que utilizarla antes de llegar al mar. No, claro, si lo hacen O sea, es necesaria previo, una planta de tratamiento que sí, permita utilizar el agua, claro. pero no lanzarla lejos, porque cada iniciativa que parece muy buena, hay que analizarla. Claro, a mí me parece que si previamente la pasan por plantas de tratamiento para que los tubos que llevan los efluentes al mar, si no es agua contaminada lo que estamos inyectándole al mar y alimentamos el mar, en el ciclo hidrológico nosotros vamos a recibir esa agua otra vez en forma de lluvia, pero lo inteligente es utilizar al máximo el agua, porque de todas las aguas que tiene el planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados y el 70.6 de esos 510 millones es superficie de mar y oceánica. Quiere decir que solo el 3%. Sí, pero hay mares que se han secado ya. El mar de Aral, en la vieja Rusia, se secó completo, simplemente por un mal manejo. De los efluentes que iban al mar. De los efluentes que constituían ese mar. Claro, claro. Ahora también hay que saber que la superficie de la Tierra es algo dinámico y que hay desiertos que avanzan, desiertos que retroceden, islas que se amplían. Y decisiones técnicas. Y decisiones técnicas mal fundadas que tienen un efecto nocivo impresionante. Pero bueno, yo pienso que en el país habrá electricidad, no importa. Por eso hemos dicho que del parque vehicular que tiene el país en 10 o 15 años, un 30, un 40% ya va a ser eléctrico. En 10 o 15 años, de un 30 a un 40% va a ser eléctrico. Hay que prepararse para eso. Por eso siempre he sostenido, no me importa, porque no defiendo intereses, que todas estas estaciones de combustible deben ser unificadas. Que cuando uno vaya a una pueda utilizar gas natural, GLP o gasolina o lo que fuere. O cerveza. Perdón. Y cerveza, que es la otra, el otro combustible que se utiliza. Bueno, entonces, todo esto nos lleva ¿a qué? Nos lleva a que el país tiene que dotarse de una ley de eficiencia eléctrica o de una ley de eficiencia energética. Uno de los últimos países en tenerlo, un país pequeñito en términos de población, con una economía todavía de mucho atraso, como es Nicaragua, acaba de publicar su ley de eficiencia eléctrica. ¿Por qué? ¿Y qué dice esa ley? La forma como debemos utilizar la electricidad y la energía. Así como no podemos nosotros transitar sin regla, tampoco podemos utilizar el fluido fundamental del desarrollo económico social del pueblo, como es la electricidad, sin regla, en medio del más absoluto derroche y respeto. Ingeniero, es que Centroamérica tiene un tutor que se llama Costa Rica, que marca el paso. Todo lo imitan. Deben imitarlo porque su éxito es evidente y los arropa, los conduce. Costa Rica hace días que tiene un 100% de energía hidroeléctrica. No, bueno, ellos tienen garantía de suministro con otras plantas, pero sí, hay momentos en que producen el todos 100%. los pueblos de América, todos los países de América Central pudieran tener su generación eléctrica prácticamente en su totalidad de hidroelectricidad. Casi todo. El que se ha quedado atrás precisamente en Nicaragua. Nicaragua todavía depende en un 80% de los combustibles fósiles para generar electricidad. Pero estos países tienen condiciones naturales. Costa Rica genera solo de las presas hidroeléctricas
el 74% de su electricidad. Pero los pueblos, todos los pueblos de América del Sur, porque este es un continente que es un lujo, estos 42 millones de kilómetros cuadrados, que somos el segundo continente en tamaño en el mundo, el primero es Asia, que es América, tiene dotación de recursos prácticamente inagotable. Solo Brasil tiene el 20% del agua potable del mundo, del agua dulce del mundo, en la Amazonía. Bueno, entonces Brasil genera el 70% de su electricidad de presas también. Nosotros no hemos llegado al 20% de energía renovable. No, estamos apenas en un 15%. Y de eso, del 12 al 13% es hidroelectricidad de presas, y tan solo estamos ahora arañando la generación a través de eólica y de solar fotovoltaica. Pero esta ley de eficiencia energética es fundamental. Esa ley señala que en cada ministerio, en cada entidad descentralizada y en cada empresa debe haber un gestor o administrador de energía. ¿Por qué? Por lo siguiente, el país consume 64 millones aproximadamente de barriles de petróleo. A $60, o 70, porque el 68% que lo importamos como derivado, entonces lo importamos a un precio más caro que si fuera materia prima en forma de crudo. Esto significa que el país solo tiene que multiplicar 64 por si fueran $70 por barril. Estamos entonces gastando 4.300 millones de dólares. Eso que está diciendo, hace 10 años, 10 años es 2008, 2009, nosotros dijimos aquí que resultaba negocio para una empresa tener no un administrador eléctrico, una persona apagando bombillos. Exacto. Apagando bombillos. Exactamente. En una empresa, atendiendo a la planta de que... Sí. Y estando pendiente a que se apliquen todas las regulaciones. El aire no tiene que estar a 18, que a veces usted ve la gente poniéndose abrigo en medio de una oficina por no tener la temperatura de los acondicionadores de aire en 22 grados. Caemos en cosas absurdas. No le damos mantenimiento a los aires. Los acondicionadores de aire son sencillamente un mal necesario, pero además un mal del que tenemos que tener conciencia. Es que los acondicionadores de aire son responsables del 60% del consumo de electricidad del país. El mínimo es 60%. No son de que las maquinarias de las industrias, no son los tractores y las maquinarias de las fincas de ordeño o de las agroindustrias, no, son los acondicionadores de aire. Un aire central puede quebrar un negocio. Pero claro que sí. Pregúntese a los restaurantes, a clínicas y a todo esto. Es que o en las oficinas públicas, ellos porque no lo pagan, no lo sienten. Entonces, en las universidades de cierto prestigio, de ciertas matrículas altas, porque a veces el cobrar mucho no significa tener la mejor calidad de enseñanza. Entonces, el país necesita darse esta ley que la está gestando, tengo entendido, la Comisión Nacional de Energía, porque esta ley va a significar un ahorro entre un 8 y un 10%. Y usted sabe lo que significa eso. 4.300 millones que tenemos que gastar en petróleo, no solo para la electricidad, sino para en sentido general. Pero también este país ya está consumiendo cerca de 450, 500 1.000 toneladas de carbón, que a un precio promedio de $100 también estamos importando 500, 700. Volviendo para atrás, ¿qué % del consumo nacional son aire acondicionado? El 60% del consumo de la electricidad es por los acondicionadores de aire. Es por los acondicionadores de aire. Una vez
en una reunión estábamos con don Rubén Bichara, uno de los funcionarios más eficaces. No me gusta elogiar a nadie, pero debo reconocerlo, y por eso la amistad. Le decía yo, ustedes tienen que buscar 1.300 millones, antes de la baja del precio del petróleo, 1.300 millones de dólares de subsidio. Pero usted sabía que yo se lo voy a poner peor ahora. Me dice que casi 900 millones de esos 1.300 millones es para los acondicionadores de aire. Es que la gente a veces no sabe en dónde está el mayor gasto y el mayor consumo de sus recursos. El país necesita esta ley de eficiencia energética, hay que darle apoyo a esta ley, hay que reclamar esta ley. Por ejemplo, estamos cometiendo cosas absurdas como esta. Cuando en el 2003 aparecieron las bombillas, las lámparas, los tubos y todo esto, de bajo consumo, todo el mundo creyó que había llegado el non plus ultra de las tecnologías, y entonces se pasó una ley liberándola del pago de aranceles y hasta del ITEVIS. Pero esos bombillos son más dañinos para el medio ambiente que todo lo anterior y que todo lo posterior, porque están hechos en base a sodio, mercurio, vaya usted a saber. Entonces el país no puede premiar, no puede liberar de impuestos a productos así. Eso hay que cambiarlo, porque pero entonces la ley... Ese 60% nos viene a traer no una solución, pero un motivo de estudio de una empresa, ingeniero, de un negocio. El sueldo, los impuestos y la energía son los 3 puntos más costosos de cualquier negocio. Así aquí mismo, don Julio. Así mismo. Que usted ha tenido restaurantes, porque usted ha tenido, sí. Habrá que inventar un negocio aquí para decir que Julio así no lo ha tenido. Pero usted ha tenido restaurantes. usted ha tenido restaurantes. No es cierto que el 40 o el 50% del costo de un restaurante es electricidad, pero claro que sí. Eso está a un punto que la compañía eléctrica a veces, cuando va y revisa y ve que hay aire central, ya no lee contadores. No lee contadores. pero le pega una suma. Vamos a seguir. De este estudio suyo, ¿cuál es el costo? Uno de los costos fundamentales, la electricidad. Y en una clínica, usted que también, le digo que todos los tipos de negocios usted lo ha tenido, en una clínica, en una universidad. No, pero antes de la clínica, en la plaza, en la Sedimat, hay un equipo que desde que se inauguró, el aire está prendido 24 horas, todos los 10 o 12 años que tiene el centro, sin apagarse. Por eso es que nosotros hay equipos que vinimos una vez, le trajimos a usted, y no es que quiero hablar de eso, pero viene al caso de el RTA, el Ice Cold, que ahorra el consumo de electricidad en los acondicionadores de aire y le prolonga su vida útil, y es la que nosotros representamos, pensando en qué es lo que más puede beneficiar al país en términos de reducir ese alto costo que tiene la electricidad. Bueno, reducir el consumo eléctrico en los acondicionadores de aire. Bien, señores, vamos a darle las gracias al ingeniero Ramón Albuquerque, además de despedirnos con una felicitación, porque él hoy cumple sus primeros 40 años. Exactamente, Gracias, y un día. Un abrazo y mucha suerte en la vida. Muchas gracias.